Hoy vamos a hablar de una persona muy especial que yo considero que es la más influyente. Y nadie en este mundo puede decir que no. Pero antes de hablar de esa persona, vamos a ver unas diapositivas y vamos a ver algunas personas más influyentes en la historia. ¿Sí? Pueden que ustedes las conozcan, pues yo creo que sí. Pueden que hayan actuado bien, puede que hayan actuado mal, pero pues son personas que han marcado la historia. Y bueno, empecemos. Samuelito, porfa. El computador es un tris lento. Bueno, tenemos a Jesús, predicador y líder religioso judío, la primera persona importante. ¿Seguimos? Mahoma fue el fundador del Islam, conocido. Siguiente, por favor. ¿Talentico? Bueno, Isaac Newton, ¿sí? ¿Se acuerdan de él en el colegio? Científico inglés. Lo vemos con su manzanita, el tema de la gravedad, ¿listo? Seguimos, porfa. Cristóbal Colón, primer europeo que dio a conocer América a Europa. Bueno, muchos dicen que fue un ladrón, pero bueno, Cristóbal Colón, conocido. Seguimos por favor con Albert Einstein, científico alemán. Seguimos, conocido. William Shakespeare, escritor británico. Muy bien, muy bien. Proseguimos. Por favor, este personaje. Adolfo Hitler, dictador alemán. Por Dios. Seguimos, por favor. Miguel Ángel, escultor, pintor, arquitecto italiano. Muy bien, hemos visto muchas de sus obras. Ay, no puede faltar. Colombia, Pablo Escobar. Penosamente, narcotraficante, terrorista y político colombiano. Seguimos con el último. Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante y criminal mexicano, líder del cartel de Sinaloa, México. Bueno, y Jesús, volvemos a la diapositiva en la que iniciamos, es el mayor influencer de la historia. Vimos algunas personas, realmente 10, pero ustedes en Google o en Internet pueden encontrar una lista de 100, de 200 de personas que han marcado la historia, personas muy importantes que no con su querer, sino con su acción han podido, digamos que ser notorios, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con el último, ¿listo? Con Jesús, porque él sí realmente es el mayor influencer de la historia. Lo fue, lo es y lo será. No hay nada que decir. Usted va por la calle y le pregunta a alguien, ¿usted sabe quién es Jesús? Y pueden decir sí. Quizá lo han visto en películas, quizá lo han visto, lo han oído en la iglesia, católica, cristiana o a la que vayan. Y podemos quitar las diapositivas, gracias. Pero todo el mundo sabe quién es Jesús, ¿sí? Puede que no todos hayan llegado o entrado a una iglesia cristiana, pero estoy segura que todos saben quién es Jesús. Y de hecho, la Biblia está traducida a casi todos los idiomas y pues por medio de ella podemos conocer a Jesús. Así que pues yo pienso que Jesús es la persona más importante de la que vamos a hablar de esta noche. ¿Listo? Entonces, algo que me parece sorprendente de Jesús y de la influencia que ejercía sobre las personas es cómo hacía que las personas quedaran como hipnotizadas, como atrapadas, ¿sí? ¿Cómo hacían para que las personas quisieran saber más? Él empezaba a hablar y la gente quería seguir escuchando. Y no era solamente uno, no era solamente los 12, eran multitudes. Y vamos a conocer algunas de las características, de hecho solamente voy a nombrar 3 características de las que podemos notar que Jesús tenía y que lo hacía tan influyente, que hacía que eso atrapara a la gente. Y la gente no podía desenvolverse. Y hacía que eso me diera ganas a mí de decirle, Víctor, Jesús es esta persona y va a estar en tal parte. Melissa. Y Melissa le cuenta a otros y Víctor a otro. Y bueno, empecemos. La primera característica de Jesús como el mayor influencer de la historia es su elocuencia.
Hombre, hablaba súper bien. Se paraba delante de pocos y delante de muchos. Y cómo hablaba, cómo se expresaba. Podía convencer de una manera increíble. Bueno, sí, es el Hijo de Dios, tenía algo demasiado especial, pero esa forma de hablar cautivaba a la gente. Era interesante, les llegaba al corazón. Entonces, la primera característica es su elocuencia. Y vamos a ver como algunos punticos, como para que ustedes entiendan respecto a la elocuencia. Y lo primero lo encontramos en Juan 4:5. Y me habla de que era interesante. En este pasaje habla con la mujer samaritana. En ese entonces, muchachos, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Entonces, fue muy raro para una mujer samaritana que un judío le hablase. Estaban en un pozo y Jesús se acercó a hablarle. Y empezó a entablar con ella una charla que para ella pues fue primero sorprendente porque un judío que le hablara a una samaritana, pues wow, por el contexto de la historia, que no se llevaban bien. Escucha como eco, ¿cierto? Y Jesús entonces era interesante. Jesús empezó a hacerle unas preguntas a ella que la cautivó. Y ella siguió hablando, no se conocían. Es curioso porque a mí me gusta hablar con gente que no conozco. Y si yo voy en un bus, yo no me puedo quedar callada. Si yo estoy en el parque, yo no me puedo quedar callada. Y si veo mamás con bebés, pues ahora menos, ¿sí? Y si yo escucho a dos personas hablando que están cerca mío, me pica la lengua por estar con ellos ahí hablando. Y yo creo que Jesús le fascinaba tener estas conversaciones con estas personas, pero lo más importante es que era interesante. No hablaba cualquier bobada. Ay, ¿cómo está el clima? No, a él no le interesaba eso. Le interesaba llegar al corazón de las personas. Esta mujer era de otro pueblo, como les decía, y no se llevaban bien con los judíos. Jesús era judío. Esta mujer tenía una vida de pronto no muy agradable porque ya había tenido 5 maridos y con el que estaba pues no era su esposo. Esa mujer no conocía a Dios. Obviamente pues sus actos no eran buenos, pero a Jesús no le importó. Él quiso llegar a acercarse a ella y decirle que él le daba agua de vida eterna, no la agua de la que se veía en el pozo. Y eso tocó su corazón. Y lo que ella hizo fue seguir una conversación muy interesante. Él era elocuente y por lo tanto pues era interesante. Jesús, como tenía tan buena elocuencia, pues las multitudes lo escuchaban. Voy a leerles una serie de versículos como para que comprobemos. Y dice Marcos 5:24, Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. No eran poquiticos, eran mucha gente. Mateo 8:18, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Marcos 10:1, levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y de una vez más, como se acostumbraba, les enseñaba. Lucas 5:1, y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mateo 4:25, y le siguieron grandes multitudes de Galilea. Hombre, Jesús nunca estaba solo, era difícil. Y hay muchos más versículos, pero no me quiero extender. Bueno, voy a leer 2 más. Mateo 14:13. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. No lo dejaban tranquilo. Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Me devuelvo. Él era elocuente, por lo tal era interesante y por lo tanto la multitud lo agolpaba,
siempre estaba. Una persona influyente siempre habla cosas interesantes, ¿sí? Sabe de temas, ¿sí? No habla bobadas, sino que quiere entablar una conversación y sabe. Una persona elocuente se ve casi siempre rodeado de muchas personas, pero pues Jesús se veía rodeado de multitudes. Dentro de la característica de elocuencia, entonces tenemos que él hablaba parábolas. Y voy a leerles una de las tantas parábolas que Jesús habló. Una parábola es el sembrador. ¿La han escuchado en la Biblia? De lo que han hablado, ¿sí? El sembrador. Otra parábola se llama la cizaña en el trigo, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Bueno. Otra parábola de la que habló Jesús se llamaba viñadores homicidas, otra levadura en la mesa, ciego que guía a otro ciego, invitados sin vestido de fiestas y así muchísimas más. ¿Qué pasa con las parábolas? Jesús es curioso, porque en ese tiempo los religiosos enseñaban la palabra de Dios leyendo las escrituras y leían y la gente quedaba así como ajá, pero no podían, no entendían, no sabían cómo vivir y cómo practicar la palabra de Dios. Pero cuando Jesús tomó las parábolas como una gran estrategia para llegar a la gente, narró historias de la vida cotidiana, historias como de ganadería, de agricultura, de animales, empezó a narrar las historias. Pero esas historias tenían un contenido espiritual. Entonces la gente decía, wow, bacano, ¿sí? Lo otro curioso es que las parábolas solamente las entendían, o sea, su significado real y espiritual, solamente lo entendían aquellos que conocían a Dios de corazón. Y aquellos que no conocían a Dios de corazón no entendían nada de lo que decía Jesús, pero les gustaba, porque sonaba chévere, porque está contando una historia bacana, una historia de lo que me pasa a mí en la casa cuando trabajo con mis amigos, de mis animales. Y Jesús fue mucha influencia. Entonces la gente quería escucharlo siempre, aunque no entendieran muchas cosas, a tal punto que los judíos que andaban con él siempre le decían, Jesús, ¿usted qué quería decir con esas parábolas? ¿Qué significa eso? Porque no entendimos. Jesús, yo creo que los miraba ahí como un cocorronazo, porque ¿por qué no entienden? Entonces, las parábolas son una estrategia que tenía Jesús para llegarle a la gente. Si en ese tiempo, para conocer de Dios y para aprender más de Dios, pues era agotante escuchar a estos religiosos, pues hombre, yo lo hago de manera diferente. Y tomó las parábolas. Así ellos no entendieran, pero los atrapaba porque era elocuente, porque era interesante. Una gran característica de un influencer. Hombre, y ahora los chicos que están en el medio de YouTube, de Instagram, de Twitter y demás, ellos se desbocan por hacer cosas tan impresionantes, ¿sí? Ya no saben qué sacar nuevo para atraer masivamente a personas. Ahora están las redes sociales, el internet y todo llega así, eso es instantáneo. Reproducciones en videos, millones. Y se hacen cosas nuevas, mejor. Pero Jesús no necesitaba hacer eso. Simplemente con empezar a hablar, el voz a voz traía a mucha gente. Era bastante elocuente. Otra cosa importante que tenía Jesús y que generaba mucha influencia era que tenía un lenguaje complejo y sencillo. Me hago entender. Jesús habla aquí con profesionales, habla aquí con personas que saben mucho de la Biblia y habla su idioma, ¿sí? Habla técnico. Pero a este lado nos encontramos, perdón, aquí no se van a sentir mal, personas que quizás nunca estudiamos, que somos analfabetas. Y Jesús allá hablaba súper bien, pero aquí decía, bueno, voy a hablarles de manera tan sencilla que hasta el que no sepa dibujar una A lo pueda entender. Y eso lo hacía él que cautivara. Eso era elocuencia, porque tenía la posibilidad de hablar con quien fuera a cualquier momento y hacerse entender de cualquier persona. Interesante, ¿cierto? Y mire que cuando uno estudia,
y empieza a hacer una carrera o un estudio, uno empieza a hablar esa jerga, ¿sí? Y cuando yo estaba dando unas capacitaciones que tenía que dar en una empresa, unos eran estudiados y otros no tenían estudio. Y yo me enredaba para hacerme entender, para que estos no me vieran como una tonta y para que estos pudieran entenderme, ¿sí? Entonces es complejo, pero para Jesús no era problema alguno, porque era tan bueno, tan elocuente, tan de influencia, que hablaba aquí de manera tranquila y aquí de manera tranquila y todos se entendían y captaban, les llegaba al corazón. Chicos, para hacer influencia es muy importante la elocuencia. A la gente le gustan las personas bien habladas, sí señor, que inspiran respeto y admiración. Cuando se escucha a alguien que habla bien, chévere, se siente, ¿sí? Se ve. Como que el oído dice, wow, esa persona estudia, yo qué sé. Pero cuando uno escucha a una persona que es hasta vulgar, ¿sí? Puede que no tenga estudio, no importa, eso no pasa nada. Pero si es vulgar y si le gusta siempre hablar en doble sentido y todo el tiempo está buscando hacer el mal al otro, la cosa cambia, ¿sí? Y uno, en vez de admirarlo, dice, ay no, como que le coge una desidia y una pereza, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O yo soy la única? ¿Qué piensa Daniela? ¿Sí, cierto? Entonces, digamos que es muy importante para una persona que desea hacer influencia, pues hablar muy bien. Y lo que tenía Jesús en su elocuencia era muy, muy impresionante, muy impresionante. Era interesante, le hablaba siempre a multitudes, hablaba en parábolas, una estrategia única. Tenía un lenguaje sencillo y complejo y siempre pensaba en la gente. Ahora vamos a ver la segunda característica que hacía de Jesús una persona influyente y directa. Y bueno, aquí es que nadie le puede hacer ni cosquillitas porque era su poder. Con su poder hacía milagros. Y lo vemos en la multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? ¿Saben al respecto? ¿Se acuerdan de? Bueno, cuando convirtió el agua en vino y cuando caminó sobre las aguas, ¿sí? Jesús hizo eso, hizo milagros. ¿Quién más puede hacer milagros? Para ser influyente, o sea, Jesús tenía ese doble as. Aparte de todo, con ese poder, que es su segunda característica, sanaba a la gente. Hombre, aparte de hablar también, ser elocuente, tenía un poder especial, que hacía milagros, sanaba a la gente. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a leprosos, dio vista a los ciegos y bueno, muchísimas más. ¿Quién más puede hacer eso? Solo Jesús. Pero yo me pregunto una cosa. Si hubiese otra persona en el mundo que tuviera esa posibilidad de sanar a las personas, ¿será que tendría un corazón como Jesús? Quizás sanaría a todos como hacía Jesús. Jesús pasaba y la gente enferma le gritaba y aquí la multitud le decía, cállese, cállese. Y Jesús se detenía y lo sanaba. Su corazón era muy grande, definitivamente. Entonces, yo pienso que ese poder se combina con un corazón que solamente Él tiene, de compasión, de amor, y eso lo hace influyente. Si yo veo que sana a alguien con ese amor y no lo mira mal, digo, no, este tipo tiene algo, vamos a ver qué es lo que tiene, yo quiero saber qué es. Por eso lo seguía tanta gente. Aparte, la naturaleza le obedecía. En Mateo 8:23, calmó la tempestad. Estaba con sus discípulos y simplemente con dar una orden súper sencilla, todo queda en paz. Con Ruth estuvimos en el Amazonas ya hace unos años, ya no me acuerdo. Muchachos, y aunque era un río, el río Amazonas, bueno, y es ancho. Y no es como el mar, pero pasó un suceso que a mí me dio mucho miedo, ¿sí? Y yo no quise volver al mar, al río, pero tocaba por el trabajo. Y es que íbamos en una lanchita pequeña, íbamos 3 personas, el señor que nos llevaba, Ruth y yo, y nos cogió la noche. Ese día nos pasó de todo. La
le cogió como un huequito por debajo y empezó a entrarle agua, ¿sí? En el río Amazonas se han ahogado muchas personas. Hace unos meses atrás se han ahogado unos muchachos de Bogotá en el río Amazonas, ahí al pie de la isla de los Micos. Entonces, y a uno le da mucho miedo, es muy grande y es como color tierra, ¿sí? Digo, uno se cae allá y nadie se da cuenta que uno se está ahogando. Y empezamos a sacar el agua, y llegando a una comunidad, esa barca se hundió. Bueno, barca no, eso era un pitico ahí de chalupa, se hundió. Estábamos con botas, con peso, qué miedo. La verdad, da un miedo horrible. Y llegaron los niños y nos ayudaron, y ya de venida nos cogió la noche. No puede uno transitar, sí, bueno, de noche por el río. Está prohibido. Pero no sé qué pasó. Ese día tuvimos que irnos así. ¿Por qué no se puede transitar de noche en el río? Porque vienen palos grandes y uno no puede verlos y chocan contra las barcas, yo qué sé, y puede producir accidentes. Eso es lo que ha pasado muchas veces. Y muchachos, palitos chiquitos hacían que esa barquita se moviera. Y chocamos como con uno. No, yo estaba agonizante. En medio del río, si uno no sabe si coge aquí para Colombia, aquí para Perú, aquí para Ecuador, yo no me acuerdo. En todo caso era otro país, súper lejos. Y de noche. Entonces, cuando llegamos allá, yo no sé cómo llegamos, al fin y al cabo, Dios nos ayudó. Yo me bajé como temblando y yo dije, yo no quiero volver por allá, no quiero volver. Yo no me imagino estos discípulos en medio de una tempestad. Bueno, en ese momento no hubo tempestad. En ese momento no habían vientos, pero eran unos troncos grandes que nos hacían casi volcar. Con Jesús sí había tempestad. Y estos discípulos ya estaban al borde del desespero y del miedo. Y fue que Jesús dijo, calmad, y ya. Entonces, esto a cualquiera cautiva, de que Jesús le diga a la tempestad, ya, silencio, y que quede así. Hombre, ¿quién es este hombre? ¿Sí? Entonces, tenía un poder que hacía milagros, que sanaba a la gente, la naturaleza le obedecía y liberaba demonios, endemoniados. Voy a leerles unos versículos para que ustedes vean que es cierto, ¿cierto? Claro, tienen que comprobar. En Mateo 4:10, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Eso fue directamente al diablo. Perfecto. Ahora en Lucas 14:11 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Otro milagro, cuando Jesús sacaba a los demonios. Marcos 1:34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Hombre, obvio que yo lo sigo. Aparte que es una persona que con hablar me atrapa. Aparte, sana gente, libera personas endemoniadas, ¿sí? Le dice a la naturaleza, quieta, y ya. Yo con Él estoy segura. La verdad, no, el mejor influyente. La mejor influencia para mí, yo me quedo con Él. Cuando usted está en problemas, ya sabe a quién acudir. Él con su poder, perfecto. Ahora, predecía el futuro. Él sabía qué iba a pasar. Eso sí lo vamos a leer. Vamos a Pedro. No, estoy loca. Vamos a Mateo 26, ¿vale? Mateo 26, 34 y 35. Y vamos a ver cómo predecía Jesús el futuro. Y como para añadirle. Jesús era el mejor. ¿Qué dije yo? Mateo 26. Mateo 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Hombre, le dijo a Pedro, esta noche me negarás 3 veces, antes que cante el gallo. Dijo Pedro, no, Señor, no, es imposible. Jesús lo sabía, Jesús sabe lo que va a pasar. Y luego leímos la otra parte donde sucedió. Y también el tema de Judas y su traición. Él sabía lo que iba a pasar. Y no por eso dejó de amar. Entonces, aparte de tener tanto poder, sabía lo que iba a suceder. Además, resucitó a Lázaro. Además, nadie hacía las cosas que él hacía. Era un hombre con poderes sobrenaturales. Hombre, la mejor persona para seguir. Y uno se pega a mirar unos videos de unos muchachos que uno dice, que porque tienen plata, que porque tienen quizá atractivo físico, que porque se ingenian la manera de cautivar nuestra atención, y resultamos viendo unas, perdón la expresión, porquerías, y se nos dan las horas, y sin querer queriendo, hasta queremos hacer cosas que ellos hacen, ¿sí? Porque son nuestra influencia. Pero ellos no son elocuentes. A ellos no les importa estudiar, no les importa aprender. Bueno, a unos, porque a otros obviamente sí. Hay youtubers y hay muchachos para todo, ¿no? Pero hay unos específicos que a uno le da tristeza. Ellos no tienen nada de lo que tiene acá Jesús. Primera característica, elocuencia. Segunda, poder. Tercera, con su ejemplo. Así nomás. Era coherente con lo que decía. Porque con su ejemplo, mucha gente conocía a Jesús y Zaqueo quería conocer a Jesús. Necesitaba conocer a Jesús. Y Zaqueo escuchó que Jesús venía. Y como era un hombre tan bajito, pues no podía ver a Jesús. Decidió subirse a un árbol. Y como Jesús todo lo sabe, porque es un poder que él tiene, lo vio y le dijo, ven Zaqueo. ¿Sí? Y fueron a su casa y hablaron. Y allí este hombre se convenció. Porque no es solamente lo que dice, no es solamente lo que hace, es que él lo ve, es su ejemplo, es su vida. Y allí Zaqueo, su vida cambió. Su vida fue diferente. Un hombre con dinero, pero injusto con otras personas. Y ese día dijo, Señor, yo pido perdón y voy a cambiar y voy a retribuir a quienes he hecho mal. Jesús, su ejemplo, lo hacía una persona influyente. Ya voy a acabar. Aparte, su comportamiento ejemplar, su vida diaria, su conducta, sus actos, sus decisiones, todo era ejemplar. Entonces, se merece ser influyente. Digamos que hay pasajes en la Biblia donde muestra que Jesús tiene rabia cuando entró ahí al templo y vio que vendían, que estaban cogiendo el templo ahí de mercado, pues. Y que coge y trin, levanta las mesas. Pero Jesús les dio rabia, mire, pecó. Muchachos, eso es justificable.
porque él estaba dolido por lo que estaba pasando en ese momento. Aún esas acciones las tenía controladas. Aún cuando estaba en el madero y que sintió que estaba solo porque cargaba con su pecado y con el mío que no podía más. Aún en ese momento fue ejemplar. Era un hombre intachable. Su conducta diaria, su forma de pensar. Los discípulos andaban con él 24/7. 24/7. A él le preguntaron: Jesús, ¿debemos pagar impuestos? Y Jesús dice: ven para acá, una moneda, una monedita. ¿De quién viene ahí? ¿De quién es el rostro? Del que está en la moneda. De César. Ah, bueno, dad al César lo que es del César. ¿Qué dice ahí? Tiene que pagar lo que tiene que pagar. Si nos dicen que debemos pagar tal suma, mes, no sé, mes tras mes o anual, se debe pagar, porque así lo han impuesto. Respete sus autoridades. Con ese simple hecho de decir, dad al César lo que es del César, nos está diciendo pilas. Hay autoridades y hay cosas que ya se establecieron, tiene que cumplirlas, le guste o no. ¿Qué ejemplo? Era coherente con lo que decía, su comportamiento era ejemplar, era un hombre intachable a pesar de las situaciones. Nunca estuvo en problemas de dinero, de mujeres o ilegalidades. Miremos por favor Lucas 23:4 y vamos a darnos cuenta que era tan de ejemplo, que Pilatos no encontró cómo acusarlo. Cuando ya estaban a punto de crucificarlo, de condenarlo, le dijeron: miren, acúselo para que lo podamos subir allá. ¿Y qué dice Pilatos en Lucas? Lucas 23:4. Víctor, ¿me lo puede leer, por favor? Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Y Pilatos dijo: ningún delito hallo en este hombre. Todo el mundo lo estaba acusando. Que suelten a Barrabás, arriba Barrabás, que muera Jesús, se lo merece. Vamos Barrabás, eres el mejor, que muera Jesús como un ladrón. Y dice Pilatos: hombre, pero yo no le hallo falta alguna. Muchachos, la persona más influyente del mundo, que partió la historia en dos, un antes y un después de él, en ese momento, ahora y después, hasta que el mundo se acabe, se va a conocer de Jesús. Es la mayor influencia por 3 características, quizá tiene muchas más, pero en este momento hablamos de la elocuencia, hablamos de su poder y hablamos de su ejemplo. Jesús es nuestro modelo a seguir, muchachos. Debemos tratar de pensar y vivir como Jesús. Es duro, durísimo. Es durísimo. Pero cuando hay un querer y un propósito, usted se levanta ese día y dice: voy a procurar. No voy a abrir mi boca para decir vulgaridades. Y ese día trabaja. Puede que falle. Puede fallar, claro. Pero son menos. Y al otro día se para y dice: hoy voy a decir menos. Y puede que falle, pero va. Así se empieza la vida. Así se empieza. No puedo decirle: no, usted decide seguir a Jesús y ya mañana es otra persona. Eso no pasa. Pero seguirlo a Él es la mejor decisión. Él debe ser nuestra única y real influencia, muchachos. No se deje despistar por lo que el mundo le ofrece. El dinero, la belleza y lo despampanante que puede ser la vida, que según ellos muestran. Así que, muchachos, en su corazón está de seguir a Jesús, así sea con esfuerzo, pero con un corazón dispuesto. Él sabe y conoce todas sus debilidades, más que nadie, más que usted mismo. Él conoce lo que hay en nuestro corazón y en lo que debemos mejorar. Pero Él también conoce y sabe, porque es uno de sus poderes, como lo vimos, a quién usted quiere seguir.
Entonces, muchachos, Jesús, la persona más importante y la persona más influyente del mundo. El Señor les bendiga, chicos.